En Cabra hay bastantes casos que yo no me lo esperaba. Desde el año 1950-54 es cuando hay recogido que empezaron a verse aquí casos, desde luminarias, desde naves, desde seres. Es que aquí ha habido de todo. Que lo he investigado, que he estado hablando con testigos, que son casos recogidos. Es pánico lo que sienten, pánico. Y lo que hay en Cabra no hay en otro sitio de avistamiento. El 16 de junio de 1977 yo venía de ver la novia, cuando siento así como un ruido, así, una luz muy grande, miro para arriba y veo una luz muy grandísima, que parecía una plaza de toros, una redonda de luz muy grandísima. Un resplandor que a más de 20 o 30 metros así en redondo y se veía como de día. Una cosa así redonda, grande, y tenía como unas ventanas que se veían sombras por dentro moverse. Y la casualidad que era una carretera que pasan coches a menudo, era una carretera que pasan coches, que siempre me tropezaba coches, que en ese momento, en todo ese rato, no pasó ni un coche. Claro, yo me asusté, porque yo no sabía lo que era aquello, y yo me asusté. Entonces empecé un poco a temblar, ya no quería, caché la cabeza, y con la moto me venía para aquí, para Cabra, y a la altura de una línea de alta tensión que hay allí, yo venía con la moto y siento que la moto pega un tironazo. Me pega un tironazo. Mientras tanto yo no había sentido nada ni yo me había dado cuenta de nada, pero al llegar a la línea esa de alta, siento que la moto me pega un tirón y miro y veo que la luz esa, de la plataforma esa grande, se desvía. Evidentemente cuando yo iba con la moto y veo que la moto pega el tirón cuando pasa la línea de alta, es cuando pienso que a mí me estaba reteniendo algo del aparato este que estaba encima mía, algo me estaba reteniendo. Y cuando pasó por la línea de alta, como se desprendió de mí, fue cuando la moto pegó el tirón. Entonces yo sigo con la moto y llego a una gasolinera, que hoy todavía existe, una estación de servicio, y por cierto que estaba allí la Guardia Civil. Yo llegué y me caí de la moto, de miedo que llevaba y de temblor, me caí de la moto. Entonces ya vino la Guardia Civil, me preguntó qué había pasado, le conté lo que había visto y que yo había visto la luz que se había desplazado hacia un cerrillo que hay allí, que le llaman el Cerrillo El Viento. Entonces fuimos, empezamos a mirar y efectivamente allí se veía una redonda grande con una especie de ventanales y una sombra. Y yo desde entonces pues le cogí miedo a las luces. Yo me tuve un tiempo que no iba ni a ver la novia ni nada, porque yo veía una luz en medio de un olivar o alguna cosa y a mí de verdad que me descompuse, me descomponía eso. El día 2 de octubre del año 80 salí de mi casa, yo vivía en el campo, y al pasar por la Ermita de la Esperanza, que habrá 4 kilómetros de mi casa a la Ermita de la Esperanza, veo una candelilla a la vera de un camino, una candela que pensé que estaban quemando Ramón. Miro para el cielo y había unas llamas muy grandes, como 2 veces la calle esta, y de ancha y larga, pues de aquí a lo alto de la calle, en la forma de la cresta de un gallo. Aquello mi lado derecho, y venía para Cabra. Aquello siguió conmigo, más llegué a Santa María. En Santa María me crucé con un coche, al cruzarme con el coche, aquello desapareció. Subí para arriba a Santa María, que había una huerta allí, una rehuerta muy grande que había, y digo, estando en lo alto, las llamas de frente a mí, y yo frente a las llamas otra vez. Tiré de frente de las llamas y salieron 3 focos de las llamas como si fuera la rueda de un camión blanca, alumbrando como si fuera de día. Alumbró la carretera, alumbró los olivos, no alumbró a mí. Ya arranqué a llorar porque cuando vi los 3 focos en busca mía, ya pensé que me pillaban. Entonces, claro, me emparejé con los 3 focos, las llamas a mi lado derecho, pasé por el Arroyo de las Pozas, y más adelante del Arroyo de las Pozas, pues hay una curvilla, y entré por la curva aquella y había un platillo en mitad de la carretera con muchas luces,
y cuando yo entré de frente al platillo, pues se levantó para arriba y yo pasé muy cerca del platillo. Se levantó para arriba y yo creo que pasaría por debajo del platillo, con muchas luces dando vueltas, y aquello tiró para arriba y desapareció. Mucho miedo tuve, mucho miedo. Un temblar enorme y llorando como una magdalena. Vi que algo de este mundo no era. No era porque la forma que tenía, pues yo no lo había visto jamás en mi vida. Les confieso que tengo un escalofrío. Escuchaba algo uno, la música, y la pura vieja escuela de nuestro compañero Caravaca, ahí anotando, ahí con las perspectivas de unos casos que nos parecen, lo son de otro tiempo y de una dinámica distinta, pero con esa rotundidad. Le cogí miedo a las luces, llorando como una magdalena, me caí de la moto, un componente emocional brutal. Estas luces, en pleno corazón de la provincia de Córdoba, no generaban precisamente quietud, sino todo lo contrario. Expediente Caravaca, vieja escuela, que es el subtítulo ya. Don José Antonio, bienvenido, buenas noches. Encantado, como siempre, Iker. Tú también con los pelos de punta, ¿eh? Que sí, te conozco. Porque, como bien dice, esto nos transporta a una época, a un tiempo no tan lejano, que ya son casi 40 años, pero que han ocurrido este tipo de incidentes en España y que ahora pues nos parecen como increíbles, pero que tuvieron una gran repercusión ¿Qué ocurría? social, tuvieron también un impacto sobre todo en los protagonistas de estas historias, que décadas después pues lo siguen reviviendo como algo que te indica de que fue algo real. Y siempre la misma coordenada. Tú vuelves, encuentras a estas personas, que ha habido otros casos, como sabemos. Fíjate, a mí me ha impactado mucho la hemeroteca. Se lo contaba la semana pasada al gran Antonio Banderas, andaluz y amante de este asunto. ¿Cómo sería, querido José Antonio, la situación en Córdoba, Andalucía en general, para que ABC, o sea, no cualquiera periódico, ABC, dedicase cientos de reportajes en una sección donde se recopilaban los sucesos que estaban ocurriendo? Cabra, Córdoba, Cabra, Córdoba. Algo pasa en ese lugar, que por cierto, su primera intervención en Cuarto Milenio, tenga que ver o no desde la antigüedad, tiene que ver con una serie de estructuras arqueológicas, el Mitra, en Cabra, si no me equivoco. Sí, y de hecho la investigadora local, Ángeles Espejo, que fue la que nos ha ayudado a rescatar estos sucesos del olvido, porque estaban prácticamente ya condenados a que no se conociesen, y su ímpetu y curiosidad por rescatar estas piezas también arqueológicas del periodismo y de la investigación, pues ella tiene una particular teoría, que la podemos hablar más tarde, sobre las causas o los motivos de por qué Cabra y por qué este pequeño rincón de Córdoba aglutina tanta casuística de encuentros cercanos con el fenómeno ovni y con luminarias. Pero además una casuística con supuestos tripulantes, la publicación El Egabrense, es decir, que no son casos de una lucecita lejana. Es que hay un tipo que ha pasado viendo la estructura de ese platillo y la definición del caso 1, querido José Antonio. A mí cuando te estaba viendo me recordaba Benítez Jiménez del Oso, TV Operación OVNI, porque incluso yo un dibujo, me acuerdo del maestro Fernando Jiménez del Oso, porque le he visto replicar ese dibujo en vivo, cuando los burgaleses de Montorio, que es la contraportada del libro en Plaza de Janés, hablamos de clásicos para clásicos, dice, era como una plaza de toros. Que, en un caso que no es en Cabra, pero ¿qué tenía que estar viendo esta gente? ¿Qué fenómeno era para tú ir en mitad de la carretera y definir algo, tan andaluz también, en superficie? Hay que imaginarse ese transatlántico como una plaza de toros. No es una estrella que se mueve, no es un tal, es una estructura gigante. Ponte la piel de este hombre, de Pablo Aguilera, que en aquella fecha contaba con 22 años de edad, viene en su motocicleta de dejar a la novia sobre las 12 de la noche y él en un primer momento ve una luz, una
iluminación por detrás de donde él circula y lógicamente pues él piensa que es un vehículo, un camión que viene a adelantarlo y él se echa un poco hacia la derecha y replica de alguna manera esa famosa escena de Encuentros en la tercera fase, que está Richard Dreyfuss parado en el paso elevado. Está parado y él le da paso y de pronto ve que el objeto sube, le ilumina y fíjate también la descripción, el término que utiliza y dice que es una luz solar que ilumina aquello como si fuera completamente de día. Que es otro clásico absolutamente. Y cuando levanta la vista sobre él, a unos 20-22 metros de altura, hay un aparato, una nave enorme. Él la compara con una plaza de toros rodeada de luces y le entra un terror, un pánico, empieza a temblar en la motocicleta, ya no quiere volver a levantar la vista, solamente está dentro de aquella luz y también añade una característica muy común en este tipo de incidentes y es que dice que la luz se siente, llega a la gasolinera, se cae, nada más llegar. Eso es brutal, ¿eh? Porque lleva... La Gaceta del Norte o el Diario Pueblo le han puesto se cayó de la moto, ¿no? Sí, del miedo. Susto de muerte. Susto de muerte. Como el chofer del presidente de la Diputación de Cádiz. Y la Guardia Civil, cuando va a preguntarle, él no tiene ni siquiera que argumentar su situación porque señala hacia un monte cercano y la Guardia Civil y el trabajador de la gasolinera ven a unos 2 kilómetros de distancia el aparato, aquella plaza de toros, sobre el terreno, no saben si estaba aterrizada o muy cerca de la superficie, con las ventanas y con siluetas de personas en su interior. Él dice, al trasluz, ¿no? Dentro. Muñecos, pero estando en la zona, porque muchas veces la investigación de campo te da esa perspectiva que tú comentabas al inicio de la intervención, que de otra manera es imposible de conocer. Y estando allí también me pregunté cómo a esa distancia se veían las ventanas y los seres dentro. Entonces también es muy común, más de lo que parece, que dentro de este tipo de experiencia hay elementos que no terminan de encajar con la realidad ordinaria. José Antonio, estamos hablando, recuerdo un caso de una madre y una hija que me lo contaron y que luego la niña tenía una especie de recuerdo. Esto es un caso también delicado, ¿no? Porque los recuerdos en la niñez, pero era en Cabra y era una gran estructura como esta, pero aterrizada. Es decir, es muy curioso. Nuestro querido José Antonio Caravaca ya es publicado hasta en Japón. Voy a leer directamente el japonés, si les parece. En la mente de los ovnis, un libro de un español, de un ufólogo español, recomendado por ufología japonesa, que no es broma. ¿Por qué? Por las teorías precisamente que hibridan un componente que tiene que ver con el interfaz de nuestro cerebro y este fenómeno. Pero claro, nos asombra porque todo parece tan físico y unos casos que además generaban un elemento que no es común, siendo apariciones en el aire, que es el terror absoluto en las personas. Oye, José Antonio, hay una subexperiencia, esto sí que es raro, de uno de los casos, un apartado que no tiene que ver o sí tiene que ver, no lo sé, de una visión ya al borde de la muerte. Sí, bueno, el siguiente caso es el de Antonio, ocurre en el año 1980, después del incidente de Pablo, sobre las 9:30. Él ve en un primer momento, mientras conduce su vehículo, va a recoger a unos compañeros para ir a trabajar y a un lado de la carretera, en el margen derecho, observa lo que él en un primer momento interpreta como un fuego pequeño, que alguien está quemando rastrojos. Le extraña que hasta ahora pues se esté quemando algo. Pero volvemos a lo que digo, a la misma tipología, luces, sí, campo, oscuridad, misma época. Sí, parece sí, que es un caso normal y corriente. Sí, pero lo curioso es que cuando él da una curva, el fuego ha desaparecido, pero no tiene ni siquiera tiempo a pensar qué ha ocurrido, porque ve en el cielo un enorme fuego de una extensión bastante grande, que él la compara a una cresta de un gallo por la, pero por la forma. Como llamas. Aquí como no llamas en el cielo, que por la parte de atrás va dejando una luminosidad y ese queda totalmente... llamas en el cielo en plena noche. Llamas en el cielo, y lo curioso, como también ocurren en otro tipo de incidentes ufológicos, y aquí este tipo de patrones se ven en relatos de personas que no tienen por qué conocerlo, que cuando aparece otro vehículo, aquello desaparece del cielo.
Entonces volvemos a que aquí hay algún tipo de elemento que va más allá de la física, como este objeto aparece y desaparece, pero la experiencia continúa. De ese objeto en llamas surgen 3 objetos blancos que descienden e iluminan el terreno, los olivos de la zona, como si de nuevo hubiera amanecido, y el testigo, que dice que se llora como una magdalena, que está totalmente nervioso, sospecha que aquellas luces vienen a por él. Ya. Hombre, para unos hombres hechos y derechos y bien plantados de la época, decir lloro como una magdalena del miedo... Y decirlo de forma pública. Exacto, pues demuestra mucha valentía, precisamente, decir, o sea, otro no lo dice. Pero el tema también hay quien dice, buscando una explicación casi neurológica, aunque es complicado, ¿no? Es una parte de nuestra mente que ha disparado, hay algo en esos momentos y que se ha estado fuera del mundo. Pero precisamente este testigo, si no me equivoco, José Antonio, es lo que yo decía, tiene un reencuentro con algo misterioso en una situación... Sí, peligrosísima. Esto le ocurre en el año 1997 y 27 años después, en 2007, cuando tiene 46 años de edad, sufre un ictus, es trasladado de urgencia al hospital de Cabra y mientras comprueban, le hacen una serie de pruebas médicas para ver el alcance de esa dolencia que presenta, porque no la han identificado, no la han localizado todavía. Él está muy grave, los médicos aún no lo saben, y encontrándose en la sala de urgencia, Antonio comenta que el paisaje de la habitación se trastoca, se cambia y aparece un túnel, un enorme túnel luminoso compuesto por multitud de luces. Y al fondo... Tipo túnel, tipo ECM. ECM, experiencia cercana a la muerte, como tantos otros la han descrito en este tipo... Lo que pasa es que él la ve proyectarse delante de la pared, y si miraba un poco hacia la izquierda o hacia la derecha, la realidad continuaba, aquello estaba como incrustado, y ve ese enorme túnel luminoso y al fondo algo blanco que se acerca, lentamente flotando, y es una monja pálida de unos 60 años de edad, totalmente vestida de blanco, no camina. Él insiste que aquello va como levitando, acercándose hacia él, y como tantos otros protagonistas de este tipo de situaciones límite, él ya sabe que va a morir, que aquella monja viene a llevárselo al otro lado. Cuando se va aproximando, la cara desaparece, se queda sin ningún tipo de rasgo, todavía impresiona más, da más terror. Él está totalmente ya entregado como a que va a morir, y de pronto, de la parte superior de la visión, aparece otra entidad luminosa que va bajando lentamente, se interpone en el paso de la monja hacia él, y él interpreta, aquí sí hay una decodificación de la manifestación basada en las creencias, y él piensa que es la patrona de la Virgen de Cabra y que viene a salvarlo. O sea, le da una explicación religiosa. Y todo desaparece y él sobrevive. Vidas marcadas por unas experiencias traumáticas, sea lo que sea, traumáticas, y tú decías que incluso había una investigación, porque la casuística es muy amplia en una zona tan pequeña, que no sé si tenía que ver con la arqueología del pasado o con qué. Sí, bueno, Ángeles Espejo, que es la investigadora local, pues lleva muchos años intentando encontrar algún tipo de explicación o motivo de por qué en Cabra, un sitio tan pequeño, pues se reúnen tantos incidentes relacionados con el fenómeno ovni y con luminaria, y ella ha llegado a la conclusión de que quizás tenga algún tipo de relación con el mitreo que se encontró allí en Cabra, del que hemos hablado precisamente también. Único en el mundo, realmente, único en España, desde luego. Que se ha encontrado el mitreo y la figura del dios Mitra. ¿Usted hizo Mitra. la crónica de eso? Y se sospecha, o hay algunas conjeturas, que en su época pues se realizaban unos ritos y una serie de iniciaciones que tenían distintos niveles, y que quizás, es mucho especular, pero que se abriera algún tipo de portal o de puerta hacia, o que esa tierra tenía algo desde el antiguo para tener un templo a Mitra, que no es tan habitual, ¿no? Y quizás por ahí haya algún tipo de relación. ¿Cómo se quedan? Es una historia que se... Vieja escuela. Te doy más porque siempre me guardo... ¿Sí? ¿Tiene la cartita de las de Bastos? Tengo unas en la manga porque aquí hay que ganárselo Hombre, día a día. Las de Bastos. Hace poco
se ha conocido que en el lugar donde, en las proximidades del lugar donde aterriza el objeto de Pablo Aguilera, que ve en compañía de 2 guardias civiles y el trabajador de la gasolinera, han descubierto un yacimiento arqueológico romano. Justo en ese sitio. Por aquella zona. De nuevo, como ocurrió también en Pozo Halcón, de alguna manera las luminarias, las luces populares, los fenómenos paranormales, la ufología, los forteanos, las apariciones marianas, se centran, nacen, germinan en lugares de poder, en zonas concretas que desde muy antaño, donde ya la memoria se pierde, el hombre ha estado ahí rindiendo cultos a cosas y seres que aún dan coletazos en nuestra época. Dar coletazos, me gusta la expresión. El mitreo, la escultura de Mitra, una religión en sí misma casi, extrañísimo, justo ahí. ¿Sabe lo que estoy pensando, don José Antonio? Si esto es una zona, la llamaríamos caliente, ¿no? Ufológicamente hablando, qué maravilla el ABC de Andalucía, el ABC de Sevilla, para toda Andalucía, claro, un clásico de la prensa sevillana y andaluza, con estos dibujos increíbles. Fíjense qué números, 102, 101, 95. ¿Cómo era la actividad? Bien. ¿Qué le parece si la próxima investigación de su archivo y de vieja escuela? Yo he oído hablar mucho de esa zona, he estado por esa zona, pero nadie la conoce como usted, vamos, en este país. Existe otra zona caliente, muy puntual, muy extraña, donde hay casos también bizarrísimos que parecen propios de una fantasía, pero que aterran a los testigos hasta hoy, se han venido produciendo. Y usted se la conoce como su casa. No diga cuál es. Usted manda. Nos vemos allí, ¿no? Nos vemos. Don José Antonio Caravaca, vieja escuela, así es, así es. Y mucha gente le agradece que haya esta especie de... Es que los casos de hoy, sí, muy bien, ¿eh? Y los Drobnis, y la conspiración, y lo que ocurre, y las formas que... Pero amigos, cuando llega a la vieja escuela, es como que uno dice, qué maravilla, es como tomar un poquito de oxígeno, es reconocernos en eso que nos motivó tanto cuando éramos niños y que sigue ahí. ¿Y saben lo que es un espectáculo? Para mí, por lo menos, espero que para ustedes. Hombres, mujeres, personas hechas y derechas, que cuando están delante de la cámara de nuestro compañero, conectan con la historia, algo pasa ahí, esa historia está aquí también, y reviven con valentía absoluta, porque hay que ser muy valiente para decir que uno se cayó de la moto del miedo, que lloró como una magdalena. Hay que ser muy valiente para decirlo. Y eso forma parte también de esa vieja escuela, que nosotros seguimos reivindicando y seguiremos, claro que sí. Vamos con más cosas. Nuestra nave continúa explorando.